Buenas noches. Bienvenidos una semana más a Azufre Rojo, el foro de intercambio de ideas de 7, región de Murcia. Hay una copla flamenca que empieza diciendo: todos le piden a Dios la salud y la libertad. Tenemos ahí dos de los mayores anhelos del ser humano. Esta noche nos vamos a ocupar aquí del segundo de ellos, de la libertad. Y queremos saber, lo primero, qué significa la palabra libertad. Pues es una palabra que usamos para conceptos diferentes y a veces incluso contradictorios. Les leo lo que dice el diccionario. La libertad es la facultad natural que tiene el hombre de hacer de una manera o de otra o de no hacer. Es la facultad que hace al hombre responsable de sus actos. De algún modo es lo que expresaba Nietzsche en su célebre frase: la libertad es el deseo de ser responsables de nosotros mismos. Si sienten ustedes alguna curiosidad por este tema, siéntense esta noche aquí con nosotros en el Centro de Restauración de la Región de Murcia y oigan lo que tienen que decir a este respecto los dos invitados que hemos hecho venir aquí esta noche. Son Fernando Navarro y Antonio de Béjar. Por cierto, mi nombre es Alfonso Carmona y esto es Azufre Rojo. Fernando Navarro Aznar, profesor titular de la Universidad de Murcia en Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Ha publicado la obra Desobediencia Civil y Sociedad Democrática. Ha escrito varios artículos relacionados con sus líneas de investigación, tales como Teoría de la Argumentación Jurídica, Teoría de la Decisión Jurídica, Pacto y Contrato e Insumisión. Antonio de Béjar. Desde 1977 es profesor titular en la Escuela Superior de Arte Dramático en Murcia. Durante su larga trayectoria como actor, ha formado parte de producciones cinematográficas entre las que se encuentran Zapping o El agua que nos lleva. Ha dirigido numerosas obras de teatro tales como El baile, Hazme de la noche un cuento de Jorge Márquez o La corbata de Alfonso Paso, y ha participado como actor en obras como El auto de la pasión, Ninette y un señor de Murcia de Miguel Miura. Participó en Estudio 1 bajo la dirección de Gustavo Puig, Josefina Molina y Pilar Miró. ¿Qué entienden ustedes por libertad? ¿Cómo la definirían? Gracias por esta pregunta, pero como bien has dicho, el término libertad es un término difícilmente definible. Es de esos términos de los que no podemos predicar de ellos que sea un término unívoco y difícilmente podemos dar un concepto único de libertad. La libertad, igual que el ser, se dice de muchas maneras. Y como se dice de muchas maneras, pues a lo largo del pensamiento, a lo largo de las distintas aportaciones de la doctrina, ha habido también diferentes modos, diferentes conceptos y diferentes concepciones acerca de la libertad. Si hiciésemos un rastreo histórico y nos situásemos pues partiendo desde la propia Grecia, el concepto de libertad o la concepción que tenían los griegos, los clásicos, pues no tendría mucho que ver con el concepto que tenemos los contemporáneos de la libertad. Además, esa cuestión ha sido ya estudiada. Por ejemplo, pues Benjamin Constant, un autor que ha trabajado sobre el tema o que trabajó sobre el tema en su momento, ya hablaba de la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos. Y él planteaba la cuestión de manera bastante dicotómica, en tanto en cuanto que la libertad de los antiguos era una libertad que había que entenderla como autonomía, nunca una libertad como no impedimento, supuesto que el hombre griego, el hombre clásico, era libre, pero libre para hacer aquello que tenía que hacer en la polis. Por tanto, el hombre, en la idea griega de la libertad, estaba de alguna manera sumido en la polis, sumida en lo que hoy denominaríamos el Estado, y ciertamente tenía libertad, pero libertad para participar en el ágora,
la isegoría, que hablaban los clásicos, e incluso para la parresía griega, que era pues la libertad para decir todo lo que había que decir en el foro, en el ágora. Sin embargo, la libertad de los modernos es una libertad muy distinta. Es una libertad ya que tiene una significación también. Después podemos entrar en la cuestión y hablar de Isaiah Berlin, pues es una libertad que tiene más un sentido negativo, un sentido como de no impedimento, un sentido mucho más individual. Ya la persona no se subsume en el Estado, la persona tiene una libertad individual, típica ideal de libertad de este tipo, pues por ejemplo Stuart Mill, ¿no? Es decir, como hay algunos aspectos de la libertad que inevitablemente tienen que ver solo y exclusivamente con el individuo. El encuentro de la subjetividad o el descubrimiento de la subjetividad por parte de la modernidad pues ha hecho que la libertad sea muy difícil de definir en una sola dirección. De acuerdo. Creo que es un poco el programa de lo que va a ser este debate o esta tertulia. Y yo quiero hacer la misma pregunta a Antonio de Béjar. ¿Qué es para ti la libertad? ¿Puedes definir este concepto? No, no me siento capaz de hacerlo, desde luego. Pero estoy en parte de acuerdo en las cosas que has dicho, pero en algunas no. Vamos a ver, la libertad a lo largo de la historia para el hombre ha sido, muchas veces, partiendo de Grecia, para algunos hombres, lo que otros hombres han querido que fuera. Por ejemplo, en la sociedad griega el esclavo era algo absolutamente consuetudinario, natural y perfectamente instalado en esa sociedad. Desde el punto de vista actual nos repugna, ¿no? Y sin embargo entonces era algo que no extrañaba. Hoy incluso el que el hombre sea libre también es muy relativo, muy relativo. Nosotros nos acercamos mucho a ese tipo de literatura que ya anticipaba en la primera mitad del siglo XX lo que podíamos llegar a ser con los autores aquellos como Aldous Huxley, y porque mi acercamiento a este fenómeno de la libertad no es tanto desde el punto de vista filosófico como tú lo has hecho, más desde el punto de vista literario, que naturalmente sustenta una cierta filosofía, que duda cabe. Ray Bradbury, etcétera. Es una libertad en la que el individuo puede creerse libre, pero hay instancias que controlan, que restan y que niegan esa libertad, aunque nos proporcionen cada vez más la ilusión de la libertad, pero que realmente no es. Esta semana tenemos con nosotros, aunque no en este plató, a Albert Boadella, un libertario de bandera, si es que hay alguna bandera que él haya seguido alguna vez. A él le hemos hecho esta misma pregunta. Escuchen ustedes su respuesta. Bueno, yo creo que la libertad tiene que ver con la realidad, ¿no? Es decir, con conseguir analizar la realidad, diríamos, de una forma imparcial, objetiva, ¿no? Todo lo que puede dar de sí la imparcialidad que uno lleva en sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, esta mirada imparcial sobre la realidad siempre condiciona un cierto miedo, ¿no? Es decir, la realidad no gusta a nadie la realidad. Todo el mundo prefiere la fantasía. Yo creo que incluso gracias a esto vivimos los comediantes y muchos artistas, ¿no? Porque se creen muchas veces la gente que lo que nosotros expresamos es fantasía. Gran equivocación. Es una realidad en general. Si un teatro es bueno, si un libro es bueno, es una mirada muchísimo más real que la mirada aparente del conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, hay una relación, creo yo, entre miedo y libertad, que es muy importante, pero también una relación entre realidad y miedo. Miedo a la realidad. ¿Qué pensáis de la respuesta de Boadella a esta pregunta? Bueno, evidentemente Boadella tiene una idea, como él ha dicho, de la idea de la libertad de un artista, ¿no? En definitiva, tampoco es que sea muy diferente a la idea que pueda tener un filósofo, que pueda tener un jurista o que pueda tener cualquier otra persona. Evidentemente, siempre la libertad del individuo tiene el problema del resto de los individuos e incluso el problema
de los poderes públicos, del Estado. Evidentemente está la exterioridad. Somos individuales, pero también estamos con los demás. Y claro, esa mirada de la que habla Boadella y esa posibilidad de que desde el exterior se le controle, ¿verdad?, su libertad, pero es la línea que yo antes, cuando he comenzado, pues hablaba de la libertad, de los conceptos de libertad, evidentemente en un sentido, digamos, clásico, o la libertad en sentido positivo, que hablan los filósofos de la política. Y Boadella también se acerca a lo que se podría definir como libertad en sentido negativo, es decir, el no impedimento, la no constricción desde el exterior hacia mis deseos, hacia mi mirada sobre las cosas. Pero claro, esa es una libertad, digamos, que tiene un sentido muy distinto al sentido que tienen que tener las libertades públicas o las libertades en sentido político, es muy distinto. Entre las distintas maneras de entender la libertad, pues evidentemente no existe solamente estas que hablaba en fin, la libertad en sentido positivo y la libertad en sentido negativo, de las que habla Isaiah Berlin, sino que también se puede hablar de una libertad psicológica, de una libertad moral, en fin, que hay libertades, y en eso creo que mi compañero, que mi contertulio, tiene bastante conocimiento del asunto, pues es una manera de entender la libertad en un sentido evidentemente individualista, muy individualista, y además que es normal que se tenga así. Todos queremos tener esa parcela de libertad. Seas artista, no seas artista. Y Antonio de Béjar, que es un artista. Oh, ¡qué barbaridad! Te voy a decir unos versos, que es lo mío. Unos versos que son muy interesantes, que cuando yo era un niño y los leí me impactaron profundamente y los sigo teniendo ahí como referencia. En aquel caso era una situación absolutamente extrema porque era durante la Guerra Civil Española. En la cárcel mi padre tenía un compañero que se llamaba José María Gallo y escribía poesía. Y entre las poesías que escribía había un poema que solo diré los primeros versos. España a un lado, yo al otro, y entre los dos una reja. ¿Estoy yo o está ella presa? Fijaos qué paradójico puede resultar esto. Él estaba en la cárcel, ¿no? Sin embargo, él, con la pregunta retórica por otra parte, daba a entender que realmente él se sentía libre detrás de la cárcel y que lo que había fuera no era precisamente lo que podríamos llamar libertad. Es decir, lo libertario no es exactamente la libertad. Lo libertario utiliza la palabra libertad como raíz para meterse en otras historias que son de marcado matiz político, inexcusablemente, y que no siempre, no todo el mundo estaría de acuerdo con ellas. Es decir, que la libertad debe garantizarnos nuestra autonomía, que podamos decidir de una manera o de otra, pero también se exige a la persona, a otra persona, a cualquier otro ciudadano, se exige que respete nuestra libertad, respete nuestra autonomía. Pero ya sabemos, es una verdad elemental, cualquier persona puede actuar de manera diferente a como se espera que actúe. Y por lo tanto, ahí interviene la necesidad de disciplinar la conducta humana, incluso en contra de los deseos de esta persona. Esto puede parecer una negación de la libertad, es decir, la necesidad de disciplinarse justamente para garantizar la libertad. ¿Es o no es una contradicción? En principio no habría que verla como una contradicción. Inevitablemente existe la libertad del individuo, pero esa libertad siempre necesita unos cauces, unos límites. Una cosa es que se entienda la libertad como no impedimento, no restricción, pero no restricción absoluta. Si la libertad se entiende como un derecho, que también se puede entender como un valor, como un principio, hasta como una virtud pública. Si la libertad se entiende como un derecho, hay que entenderla con unos límites determinados. La libertad siempre tiene que tener límites, indudablemente, incluso los propios adalides del liberalismo, como Stuart Mill, pues ya decían, sí, libertad absoluta, pero evidentemente siempre que tiene que tener un
punto donde no se pueda rebasar esa libertad. ¿Dónde? Pues dicho de una manera muy, muy sencilla, donde comienza la libertad del otro. Es decir, inevitablemente, él cuando en su libro, en su trabajo sobre la libertad, decía, tenemos que marcar un principio básico. No podemos constreñir a nadie, a ninguna persona, a nada, a no ser que eso, a lo que se le constriña, sea algo que perjudica a un tercero. Y entonces ahí es donde entra, pues, toda la idea de límites al ejercicio de la libertad. Y respecto de un tema que ha tratado, que ha sacado Antonio, que es importante, ¿no? El tema de ¿se siente el esclavo libre? Ese tema ya Séneca, ¿no? lo planteaba nuestro Séneca, ¿no? ¿Se siente el esclavo libre? Puede sentirse libre, pero eso es una libertad distinta a la libertad en sentido civil, a la libertad en sentido político, a las libertades públicas, si se quiere, que es de lo que habría que centrar la cuestión. Evidentemente uno puede sentirse libre, pero si está detrás de una reja, en el sentido que podemos conceptualizar o podemos concebir la libertad, es muy difícil. Eso es así. Ahora, es una libertad psicológica, pero no es una libertad pública. Aquellos que están privados de libertad se pueden sentir, actualmente, por supuesto, no tenemos restricciones a la libertad, y es normal que haya restricciones a la libertad, y hay gente que está encarcelada y hay gente que está cumpliendo, pero se puede sentir libre internamente, pero evidentemente los que hay fuera se les dice que están libres. Los esclavos eran los que no eran libres. Ahora, es un modo de hablar sobre un concepto que es complicadísimo de poder situar. Es un término, ya digo, multívoco, plurívoco, en fin, que se puede decir de muchas maneras. Sí. Y es relativo, por supuesto. Pero hay una cosa que lo desrelativiza y es la trascendencia. Me explico. Alguien puede estar encerrado por ejercer su libertad. Y si no hubiera ejercido la libertad no estaría encerrado, pero no se sentiría tan libre. Y luego está la no libertad, el sometimiento a las pasiones que te restan libertad, a los vicios, a esas cosas, digamos, que hacen que el ser humano esté sujeto, a pesar suyo, a determinadas cosas que le restan libertad, y está en la calle, y es tan libre que puede hacer esas cosas que le están restando la propia libertad. Eso es así. Pero es una idea muy esencialista o sustancialista de la libertad, y me parece bien que se pueda ver, pero es una libertad, es una sensación. Un señor que está sujeto a un vicio, y hay muchos, no es libre. Él puede decir, es que yo voy a dejar de fumar cuando me dé la gana. Es mentira. Es mentira. Y tiene que fumar. Y nadie se lo impide. Y es libre para fumar. Pero seguramente no es libre para no fumar. Pero es que esa es la grandeza de la libertad, psicológica. Quiero decir, es lo que anteriormente he dicho de Stuart Mill. Evidentemente, ¿cómo le vamos a prohibir a un señor que sienta pasiones? ¿O cómo le vamos a prohibir a un señor que sienta lo que quiera sentir? Es que es un mundo donde ahí sí que la libertad, y por eso decía que la libertad tiene muchos modos de decirse, es donde no puede entrar nadie a restringirle la libertad. Hay una libertad interna, que esa es imposible de que nadie le pueda poner coto. Eso es así. El problema de la libertad está cuando esa libertad, de alguna manera, tiene efectos sobre los demás. Si alguien que no es libre porque tiene pasiones, alguna de sus pasiones le lleva a la comisión de un delito, evidentemente que entonces sí tendría que tener restricciones a la libertad. Pero si sus pasiones son suyas y no tienen trascendencia, cuando digo trascendencia aquí no lo digo en sentido kantiano, evidentemente, sí, trascendencia sobre terceros, pues puede ejercer, porque ahí sí que es un plano donde cómo vamos a poder entrar en ese ámbito de la libertad. Eso haría... Puede ejercer su voluntad, que no entra en conflicto con la sociedad, pero no la libertad, porque puesto que se siente inducido pasionalmente e inevitablemente a ello. Pero sus pasiones, la libertad es otra cosa. Sus pasiones son suyas. Bueno, y es libre para sentirlas. Ese es el tema. Claro, por supuesto. Ahora, cuando hablamos de la libertad en un escenario, digamos, político, público, en un sentido externo,
Ahí es donde vienen los problemas de los límites. ¿Cómo le vamos a poner límites a lo que pueda pensar una persona, a lo que pueda sentir una persona? Si ese es el problema. No digo que no se pueda considerar por parte de aquellas personas que, como tú o como otros, puedan pensar que realmente eso es estar esclavizado, pero bueno, es el sujeto, es su subjetividad, su propia personalidad. El problema es que siempre la libertad tiene que tener algo o tiene que tener una trascendencia externa, si no, ahí no podemos poner límites. Es que si ponemos límites ahí, ¿qué pasaría? Si ahí entrásemos el Estado, siempre estamos diciendo que el Estado interviene en exceso en las libertades de los individuos. Pues si el Estado interviniese precisamente en los sentimientos de los individuos, en las pasiones de los individuos, sería tremendo, porque entramos en el terreno ya de las virtudes y los vicios. Eso lo analizó muy bien Aristóteles cuando decía aquello de que, en definitiva, pues era la capacidad o el hábito para sentir pasiones. Y cuando las pasiones son buenas, son virtudes, y cuando las pasiones son malas, pues son vicios. Pero es un ámbito donde es muy difícil que se puedan trazar límites. Que uno pueda pensar que un sujeto que está movido por unas determinadas pasiones, que a nosotros, que a algunos no nos puedan parecer las adecuadas, pero no podemos entrar en una restricción de esa libertad que tiene el sujeto. La libertad se puede ver desde muchos aspectos. Estamos viendo la libertad interna, la externa, la pública, la privada, la libertad como la ve un filósofo, como la ve un artista. Le hemos preguntado al verbo Adella, ¿cuándo y de dónde surge el concepto de libertad? Y esto es lo que nos ha respondido. Bueno, yo que he pasado por la cárcel, pues podría decir que hay una libertad física, sin duda alguna, ¿no? Bueno, quien ha pasado también por los hospitales, también he pasado, ¿no? Pues, qué sé yo, un tetrapléjico puede decir que, en fin, que se puede hablar de libertad mental, pero hay una parte física que es muy importante en la libertad. Por lo tanto, no quiero ser excesivamente utópico en el sentido de la libertad. La privación de libertad física es una privación muy esencial. Es decir, tener que estar encerrado en una pequeña habitación de muy pocos metros cuadrados, pues con 4 o 5 delincuentes, como estuve yo, todos ellos por descontado, gente muy simpática, incluso muy interesante, ¿no? Pero esto es una limitación muy importante de la libertad. Puedo decir que en fin, que era dentro de aquel ámbito, era más o menos libre de expresar lo que me parecía, o de pensar lo que me parecía, sin duda. Pero claro, eliminar el ámbito físico de acción de la libertad es algo muy sustancial, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que existen dos ámbitos, diríamos. El mental, sin duda alguna, pero está el físico, que es muy importante. La libertad como fuente de felicidad. ¿Qué te parece, Antonio? Bueno, Albert hablaba de ello desde el punto de vista virtuoso, pero no podemos olvidar que en la sociedad existe la perversión y que hay gente que se siente enormemente feliz y libre haciendo cosas que a los demás no nos parecerían de recibo. ¿Me explico? Es decir, eso es siempre... De todas maneras, yo quería volver atrás un poco para decir una cosa, porque yo aludí antes a autores como Ray Bradbury, en los que en sus novelas, Aldous Huxley y otros, en que sus novelas plantean situaciones a las que se ha llegado porque el Estado, esa gran entelequia, y sobre todo en su caso, ha ido siendo cada vez más intervencionista en el individuo, hasta el punto de controlarlo todo, subliminalmente, para llegar a ello sin que el individuo vaya siendo consciente de ello, hasta llegar al momento en que ya lo tiene en su tela de araña. Mientras que la gente vive bien, porque ese es otro aspecto, ese es otro aspecto de la libertad o no libertad. Por ejemplo, yo bromeo con esta cosa. Por nuestro bien, debemos ponernos a la fuerza, y entra ya el concepto de libertad en juego, el cinturón de seguridad en el coche. Y si yo no quiero ponérmelo, te lo tienes que poner,
y digo que bromeo con esto, ya lo he dicho antes, porque si no te lo pones, te vamos a multar. Y que sepas que el 50% de los accidentes mortales que se dan en la carretera han sucedido por no llevar el cinturón de seguridad. Eso es una falacia, porque contra eso existe el siguiente argumento. Que sepa usted que por la misma regla de 3, el 50% de los accidentes de carretera mortales llevaban el cinturón de seguridad. ¿No? Si el 50% que se han matado no llevaban el cinturón de seguridad, significa así, inefectiblemente de que el otro 50% sí lo llevaba, y se han matado también. Pero tú te tienes que poner el cinturón de seguridad. Es decir, el poder público, eso que está por ahí encima, y que nos tiene en una tela de araña de la que no podemos escapar. Y este turno mío lo acabo diciendo una frase que me hace mucha gracia, y siempre me ha hecho mucha gracia, de Lenin, que si la ves escrita o si la oyes en ruso, por lo menos yo, seguramente no tenga mucho sentido, o tenga el sentido que se le quiere dar, sesgado. Decía, ¿libertad? ¿Para qué? Pero también se puede decir, ¿libertad? ¿Para qué? No sé si entendéis el matiz. Esa libertad para qué, primero, ese para qué es una pregunta retórica. Como diciendo, ¿para qué? No hace falta, es innecesaria. Pero la segunda, según la entonación, es libertad según para qué. Para pisarme a mí el callo, no tiene usted libertad. Bien, tenemos aquí dos temas, Fernando. Sí. Uno, el cinturón de seguridad en el coche como límite de la libertad, y otro, la libertad. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Es decir, ¿para qué tenemos que usar la libertad? Sí, hay una cosa muy clara. Hay un tema. ¿El Estado es necesario? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. Es decir, ¿el Estado es necesario para que de alguna manera pues ordene la convivencia? ¿Sí o no? Ese es el tema. Si el Estado, incluso en las teorías neoliberales menos partidarias del Estado, y puedo citar actualmente a un autor que es Robert Nozick, que es, digamos, una especie de libertario liberal, que precisamente habla del Estado mínimo, de la necesidad del Estado, pero del Estado mínimo, pero al menos de un Estado mínimo. Si el Estado es necesario, y parece ser que, en fin, que sigue siendo necesario, pues inevitablemente lo necesitamos para que ponga algún tipo de límites. Si me planteas el problema o planteáis el problema del cinturón de seguridad, es como el problema del tabaco. Pues yo siempre creo que si no tiene consecuencias sobre terceros, no habría por qué en ningún momento, digamos, regular absolutamente nada. El problema es si tiene consecuencias sobre terceros, o el problema es que en ocasiones los estados, y no es una cuestión que sea solo en un país. Estamos hablando de la cuestión del cinturón de seguridad, pues posiblemente en todos los países del mundo. Igual que la prohibición de fumar en los lugares públicos, pues en todos los países en todos los países de nuestro entorno también. Albert Boadella hablaba de la civilización cristiana. Bueno, es decir, que inevitablemente hay cosas que nos pueden parecer en un momento determinado complicadas, o podemos ver que el Estado se inmiscuye en nuestras libertades, que era lo que decía anteriormente, pero es que no es una cuestión de sentir pasiones como planteabas antes, ni nada de eso. Es que aquellos accidentes que se provocan porque no se lleva el cinturón de seguridad, sí tiene consecuencias sobre terceras personas, porque tenemos que pagar, la seguridad social existe, tenemos que pagar también esos accidentes. Y las enfermedades por el tabaco también hay que pagarlas, y tenemos que pagarlas todas. Quiere decir que algunas de nuestras acciones de libertad, algunos de nuestros actos en función de nuestra libertad, tienen consecuencias. Aquellos que tienen consecuencias, inevitablemente, el Estado, creo, los poderes públicos, eso que llamas esa maraña, que es verdad que está ahí, y si quieres entramos después en una cuestión interesantísima. Estamos ya en la época de la
del transhumanismo. Estamos solamente en el ámbito de la sistematicidad, somos meros sistemas o subsistemas operando en un sistema, en una maquinaria bien engrasada, ¿no? Como decía un sociólogo interesantísimo, Niklas Luhmann. Pero, evidentemente, ciertas cuestiones que tienen que ver con la libertad individual, pero que tienen consecuencias para los demás y que tienen consecuencias para la colectividad, pues esas yo creo que el Estado está legitimado para entrar en ellas. Evidentemente, lo mejor sería, como decía Hobbes, respecto de la... Y Hobbes era, en fin, era un liberal, pero que hablaba de ese leviatán, de ese Estado complicado y esa especie de monstruo. La libertad sería, libertas, decía él, silentium legis, es decir, la libertad sería el silencio de las leyes. Pero claro, cuando las leyes, inevitablemente las leyes tienen que ser leyes hechas pues actualmente en los parlamentos, evidentemente, cuando las leyes han hablado, evidentemente el sujeto para ejercer su libertad tiene que ejercerla siempre de acuerdo con la ley. Y eso después Montesquieu, que tanto se habla de Montesquieu, lo expresó clarísimamente. Inevitablemente lo que no prohíbe o lo que no manda la ley, eso es un permiso, eso es libertad. Pero lo que manda hay que hacerlo y lo que prohíbe hay que no hacerlo. Libertad política, pública. Las otras, estas de las que, lo digo con el mayor cariño del mundo, habláis los artistas, evidentemente esas son irrestrictas y no hay ningún tipo de problema. Pero nadie nos asegura que la ley sea justa. No, no, evidentemente, nadie. Esa es la grandeza. No, y la grandeza no. Esa es la grandeza y digamos también pues sí, la servidumbre sí, que se tiene que pagar. Porque digo que es la grandeza, porque aun las leyes, sin ser justas algunas leyes, sin embargo, cuando un sistema jurídico, o un sistema jurídico-político, es legítimo o medianamente legítimo, siempre es mejor que si no hubiese ningún tipo de legislación. Eso sí. Por tanto, o esto o la anarquía. Si aquí es, por eso planteaba, ¿hace falta el Estado o no hace falta? Si no hace falta, pero es que incluso aquellos que no son partidarios del Estado, como son los neoliberales, no se les ocurre hablar de la desaparición del Estado. Lo necesitan como una agencia de seguridad, ¿no? Un Estado mínimo. A eso han llegado. Hemos llegado a eso. Pero el germen no era eso. Y de Lenin, si quieres, evidentemente, claro, libertad para qué, pero es que Lenin tiene una determinada concepción del mundo. Evidentemente, libertad para qué, oiga, libertad para pasar hambre, libertad para ser pobre, libertad para... Es decir, que Lenin planteaba la cuestión de la libertad, de las libertades formales, burguesas, de las libertades liberales. No necesitamos libertad ninguna para morirnos de hambre, necesitamos... Evidentemente, Lenin precisamente pues no es el que podemos citar aquí como el... De verdad, ¿libertad para qué? Libertad para nada si no puedes ejercerla, si no puedes tener algo. Es que estamos hablando de un larguísimo proceso de, digamos, afianzamiento de las libertades públicas. Y es muy complicado cuando se habla de esto, porque, bueno, hoy lo vemos muy normal que las mujeres voten, o que los pobres voten. Pues incluso algunos filósofos ilustrados entendían perfectamente que debido a su naturaleza de no ser propietarios o simplemente de ser mujeres, pues no tenían por qué votar. Es decir, que ese campo es un campo que hay que tocarlo con mucha tranquilidad. Bien, vamos a cambiar de tono. Creo que a lo largo de esta conversación ha quedado claro que la libertad tiene sus límites, es decir, que uno no puede hacer cuanto le venga en gana, pero esto no lo tenían muy claro los personajes de nuestra historia, del relato que les va a leer ahora Paloma. En un lugar de la antigua Tudmir, cuyo nombre no viene al caso, se había instalado, no hacía mucho, un tratante en hierros, que había iniciado allí un próspero negocio, suministrando la materia prima a los herreros de aquella población. Un día anunció que se disponía a hacer un viaje sumamente importante para él. Deseaba poner fin a su soltería y debía ir a casarse con la novia que su familia le había elegido en su lejano lugar de origen. Antes de tomar el camino del puerto de Cartagena, aquel forastero debía poner a buen recaudo sus reservas de hierro. Como no conocía bien a sus nuevos vecinos, se dirigió a alguien que por su apariencia le pareció responsable y honesto y le pidió
que guardara en depósito hasta su vuelta su pesada mercancía. Aquel individuo, cuya casa disponía de un amplio patio donde podía almacenar todo aquel metal, aceptó sin pensárselo mucho, y ninguno de los dos habló de redactar un contrato de depósito. Cuando el forastero, con su nueva esposa, volvió a donde tenía su negocio, fue a recuperar su material, pues sus clientes habían agotado todo el metal que les había vendido antes de su marcha. El depositario lo recibió en la puerta de su casa y le dijo con toda tranquilidad que, lamentándolo mucho, no se lo podía devolver porque se lo habían comido las ratas. Nuestro recién casado era persona que sabía contener sus emociones. Incluso ante tamaña desfachatez y cinismo, comprendió que su error había sido no haber hecho firmar un contrato. Lo comprendió en ese mismo instante en que miraba a los ojos de aquel sinvergüenza, intentando no mostrar la más mínima contrariedad. En ese mismo instante decidió que recuperaría su partida de hierro con métodos semejantes. El comerciante, sin ninguna entonación de ironía, admitió entonces que había oído decir que esas alimañas tenían en Tudmir dientes tan fuertes como el acero, y se despidió excusándose por las molestias causadas, aunque guardándose el regalo que le había traído de su remota patria. Y la cosa pareció quedar así, pero pocos días después desapareció el hijo de aquel deshonesto vecino. Lo buscaron por todos los sitios donde solía ir y finalmente fueron casa por casa indagando. Cuando llegaron a la del comerciante y el padre preguntó por su niño, el forastero le respondió, delante de todo un tropel de gente, que había visto a un cuervo emprender el vuelo llevándose a su hijo en el pico. La reacción del padre fue inmediata y protestó que aquello era imposible y que no se riera de él en una situación semejante. Pero el comerciante respondió con total aplomo: no sé por qué te asombras de la fuerza que aquí tienen los cuervos. ¿Qué de extraño tiene eso en un país donde las ratas se han comido toneladas de hierro? El desolado padre comprendió quién tenía a su niño y qué hacer para volver a verlo de nuevo. Y así fue como uno recuperó su mercancía y el otro a su hijo. Está claro que no se puede conseguir un fin legítimo con medios ilegítimos. Efectivamente, ante la desfachatez de alguien que dice que los ratones son capaces de comerse el hierro, pues está esa desfachatez que no admitimos en nuestra época, pero que se admitió en épocas pasadas, puesto que esto es un cuento que se viene contando hace siglos y siglos, ¿no?, de que, bueno, pues está la desfachatez de esta persona que dice el cuervo se ha llevado a tu hijo. Claro, el otro comprendió y aquello acabó bien. Pero, ¿qué pensaríamos actualmente de una actitud así? La típica cuestión del ejercicio de un derecho propio, pero el ejercicio a través de un acto ilegítimo. Quiero decir que inevitablemente es una desfachatez enorme, pero el intento de hacer valer nuestro propio derecho sin los cauces procesales adecuados para ese ejercicio, pues nos puede llevar a problemas. Recuerdo porque este tema lo traté en un momento con unos compañeros en una oposición que estuve en Madrid, en la Universidad Autónoma. Estábamos hablando de un gran jurista, de Rudolf von Jhering. Bueno, habla precisamente de ese ejercicio del propio derecho, de cómo el derecho hay que conseguirlo a través de la lucha. Pero claro, ¿de qué tipo de lucha? El gran problema que hay para utilizar un mecanismo en el campo jurídico, en la actualidad, evidentemente hay que ejercer nuestros derechos a través de los cauces establecidos. Ese es un tema muy interesante que además, para explicarlo, yo he utilizado en ocasiones un magnífico relato de un romántico de von Kleist, el Kohlhaas de von Kleist, y precisamente ese es el tema de, bueno, donde a alguien le ocurre una cuestión parecida a este cuento y ejerce de una manera ilegítima su derecho y al final, pues evidentemente, le dan la razón, pero como había cometido tantos delitos en intentar conseguir su derecho, acaba en la picota. Claro, lo que pasa es que esto nos conduce a un callejón, inevitablemente a un callejón sin salida. Es decir, es verdad, yo me voy a permitir bromear diciendo que si el niño, el tiempo que estuvo secuestrado, estuvo bien
y estuvo bien atendido y lo pasó bien, y de tal manera estuvo tan bien que cuando le dijeron, bueno, ya vas a volver a tu casa, el crío ni siquiera quisiera volver a su casa de lo bien que se lo había pasado, porque entonces la cosa no estaba tan mal hecha. Porque lo que no cabe la menor duda, que muchas veces, y eso, bueno, mi mujer es abogada, y a veces en la intimidad de la casa se plantean cosas que en la audiencia no se pueden plantear, que entonces habría mucha gente que tendría que aguantarse con la situación si lo que se le ocurre es viable pero ilegítimo. Entonces, claro, entonces lo que tengo es que considerarme perjudicado, y aquí paz, no tanta paz, claro, y luego gloria, si es que hay gloria. No, pero vamos, simplemente por ver la cuestión. Una cosa es que sea, en fin, el caso que se ha puesto, evidentemente un caso clarísimo de la comisión de una injusticia y de un fallo de no haber hecho el contrato de depósito, en fin, todo esto, ¿no? Pero evidentemente hay una cuestión clarísima. La justicia privada, pues en los sistemas actuales no existe. Evidentemente, el jus puniendi, que dicen los especialistas, se ha sustraído a la justicia privada y solamente puede ejercer el jus puniendi el Estado. Y hay que acudir a las instituciones, hay que acudir a la jurisdicción para poder conseguir que te den tu derecho. Si uno utiliza de una manera inadecuada el intentar rescatar su propio derecho, pues puede tener un problema. Es lo único. Es verdad que, claro, ¿cómo ha tenido esa persona libertad para decirme que se han comido las ratas, los hierros? No voy a tener yo libertad para, ante semejante desfachatez, pero claro, es actuar de manera ilegítima. Tendría que acudir, evidentemente, a la jurisdicción en el momento actual. Claro. En otro turno te explicaré una cosa. Bueno, en realidad este es un cuento que, como digo, se viene contando hace muchos siglos y probablemente cuando se empezó a contar, los oyentes o los lectores de este cuento lo veían como algo perfectamente asumible. Y es verdad que no es que se había saltado los cauces procesales, es que había olvidado un detalle fundamental sin el cual no podía haber proceso, y es que no tenía un documento que exhibir, no tenía una prueba por la cual recuperar su depósito, ir a los tribunales, ¿no? Pero esto también nos hace pensar que no solo en otras épocas la libertad se ha vivido de una manera diferente, se ha experimentado de un modo que no es el que tenemos actualmente, sino que actualmente también hay pueblos que tienen una experiencia de la libertad diferente de la nuestra. Y yo me pregunto si es legítimo juzgar a determinados pueblos a los que imaginamos carentes de libertad con nuestros esquemas. La pregunta es, ¿todos los hombres experimentan la libertad de la misma manera? Evidentemente no, creo. No todo el mundo la experimenta de la misma manera. Debería. Debería. Debería de experimentar. Quiero decir, hay pueblos que permanecen anclados en épocas que nosotros ya superamos ampliamente. Entonces, para ellos, ciertos comportamientos nuestros son absolutamente increíbles, no los aceptan, porque a lo mejor tienen incorporado en su idiosincrasia esa falta de libertad, el sometimiento. Hay pueblos en los que las mujeres tienen un sometimiento que nosotros no entendemos, y no solamente que nosotros no entendemos, que no se entiende. Diga lo que quiera la ley del pueblo que las sojuzga. Eso está claro. Eso no se lo puedes explicar a ellos, pero es así. Faltaría más. Y ahora te voy a decir lo que te quería decir antes. Mira, ahora mismo yo creo que la ley a la que tú perteneces profesionalmente, aunque todos pertenecemos a ella, no profesionalmente, claro, pues yo creo que es muy lábil. Es muy lábil. Entonces, hay criaturas que han sido maltratadas, violadas, vejadas y asesinadas por personas que han purgado muy poco y están en la calle. ¿Tiene el padre de una criatura
muerta por alguno de esos que ya están en la calle, tiene en su libertad, en el fuero íntimo, derecho a ejercer algún tipo de punición sobre el individuo que alegremente, felizmente está en la calle? Yo creo que sí. Probablemente tú creas que no, pero eso no nos da la razón a ninguno de los dos, por lo menos desde mi punto de vista. No, vamos, yo en el fuero interno estoy perfectamente de acuerdo contigo. Puede pensar lo que quiera y puede además intentar todas las acciones posibles de punición. El único problema es lo externo. Es decir, si intenta alguna que no está articulada a través de los cauces procesales, pues ya sabemos lo que ocurre. Quiero decir, pero eso es un tema ya en la actualidad zanjado. Pero yo creo que el planteamiento que hacía Alfonso iba, bueno, también por esos derroteros, pero por otros derroteros, ¿eh? Aquel modo de experimentar la libertad y los derechos en otras sociedades distintas a la nuestra. Y eso lleva a un tema que además en el ámbito de la multiculturalidad o del multiculturalismo actual está muy de moda, que es el problema de los derechos colectivos, de los derechos grupales. Es decir, sí, las libertades y los derechos tienen que tener su punto de asiento en el individuo o en los grupos y en las colectividades. Porque gran parte de los problemas que ocurren en algunas culturas, y yo era un tema que me gustaría incluso que tratásemos aquí, los derechos de algunas culturas, cómo los individuos que son miembros de esas culturas tienen que estar en función de los derechos que se atribuyen no a los individuos, sino al grupo al que pertenecen. Es un tema complicadísimo porque el tema que planteas, Antonio, puede ser complicado, pero en nuestra sociedad más o menos lo tenemos solucionado. Aquí el que la hace, y se lo pueden demostrar, la paga, creo. La paga con la legislación vigente. No. Con la tipificación, no, yo no la estoy paga. De acuerdo con eso. Sí, le pueden demostrar que lo ha hecho. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver. No, el que la hace la paga, no. No, porque la ley es interpretable. Hombre, claro. No, pues si es interpretable ya tiene un fallo garrafal. Pero ¿cómo no va a ser la ley interpretable? No, sí, pero desde el momento en que un mismo caso, con unos mismos individuos, en manos de un profesional o de unos profesionales puede tener un resultado y en manos de otros profesionales puede tener otro resultado, eso es injusto intrínsecamente. ¿A favor de uno o a favor de otro? Dicho de otra manera. Y tú dices, esos grupos que no son nuestra... Tú dices la interculturalidad. No, es que ya... No, la interculturalidad, no, la multiculturalidad, que es otra cosa. Que es un hecho... Pero es que la multiculturalidad inevitablemente nos conduce inevitablemente a la interculturalidad. Es decir, el señor de otra cultura, y no quiero puntualizar, que vive al lado de mi casa, pues si no funciona como funciono yo, tiene que funcionar. Es decir, no le puede pegar a su mujer. Claro. No, perdona, es que le pega. Ahí quería llegar. No, es que le pega. En nuestro territorio no. Punto. ¿Qué? Esa es la grandeza de la ley también. En nuestro territorio no. No, en eso otro no sitio, es grandeza. ¿Cómo que eso no? es servidumbre. Eso es servidumbre. No, vamos a ver. El que por razones legales, tú sabiéndolo, tengas que tolerar la desgracia de una persona que te vive cerca, porque resulta que tú no puedes ingerir en esa cosa, porque su marido tiene derecho a pegarle, porque su marido... Aquí un hombre se puede casar... Eso no puede ser así. En nuestro territorio nacional, no. No es que puede ser. No, el que sea es otra cosa. Bueno. El que sea. Perdona, mientras que... Estamos hablando de lo normativo, no de lo fáctico. Pero mientras claro que hay códigos penales. Si es... Y la gente sigue asesinando. Si es... Eso no tiene nada que ver. Es que puede ser. Hombre, claro. Vamos a ver. Nosotros tenemos legalmente prohibido la poligamia. La bigamia o poligamia, es decir, no podemos tener más que una esposa. Bueno, pues ya tenemos un vecino que según su ley, y aquí sí puede ser bígamo. No, puede serlo. Claro. No sé, no desconozco, en fin, hombre, el derecho en el momento positivo. En que sea musulmán. Pero Perdona, en el que sea musulmán, y además se han dado casos de muertes de un individuo que la ley ha tenido que fallar. Yo soy muy puñetero y guardo estas cosas del periódico. Ha tenido que fallar las dos esposas. Las dos esposas, en vigor los dos matrimonios. No es porque yo me divorcié y luego... No. Eso me rechina a mí. Vamos a ver, pero es que hay que deslindar estas cosas.
Es verdad que todo esto es... Pero hay que deslindarlo totalmente. Vamos a ver. Una cosa es que las cosas ocurran. Y otra es que, sí, yo creo que ahí es que no nos explicamos suficientemente bien. Si yo apoyo aún más lo que decía, es decir, no es tolerable, y voy a citar aquí a una persona que precisamente pues habló de la tolerancia, que fue Tomás y Valiente, precisamente, pues tiene un interesantísimo trabajo sobre la tolerancia y la intolerancia, donde habla todo lo que en un Estado de Derecho no es tolerable, está en el Código Penal. Y todas esas conductas de las que me estás hablando, esas están en el Código Penal. Es decir, un señor en nuestro país no puede pegarle a su mujer. Puede, evidentemente, en el ámbito fáctico, pero tiene que atenerse a las consecuencias que el ordenamiento jurídico establece. Es decir, es un delito. Está claro. Ahora bien, que ocurra igual que es un delito el homicidio y siguen cometiéndose homicidios. Eso no quiere decir nada. Pero no podemos decir que en nuestro entorno, no en España, en nuestro entorno occidental, se toleren ese tipo de conductas. Ahora bien, que una persona venga desde su país, venga, no sé, con 3 mujeres, es una cuestión distinta. Aquí me extraña mucho que le hayan permitido que se case con 3. Eso es lo que yo digo. Lo que yo quería plantear es que no todas las culturas, hasta ahora, perciben los límites de la libertad de la misma manera. O sea, lo que yo he dicho, experimentar la libertad, o la experiencia que cada pueblo tiene de la libertad, es la experiencia que se tienen de los límites de la libertad. Es decir, aquello que hace que la libertad ya pase a ser lo que llaman muchos libertinaje. Y no hace muchos días veía en la televisión, en un reportaje sobre China, sobre las consecuencias de la modernidad en China, de la rapidísima modernidad que hay allí, a una persona, una mujer, que decía, esto ya no es libertad, esto es libertinaje. Efectivamente, para aquella mujer se habían traspasado los límites que ella tenía en su cultura. En su cultura era una mujer de una edad mediana, por lo tanto es una mujer que ha vivido en el régimen comunista toda su vida, pero que tenía una noción, un concepto de lo que eran los límites de la libertad. Y para ella, en estos últimos años, esos límites se habían transgredido, se habían traspasado, ¿no? Yo me refería a esto. Y hablando de los límites de la libertad, en España, no hace mucho, el año pasado, se le dio el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales a un francés de origen búlgaro, Svetan Todorov, al que se le dio ese premio precisamente por su compromiso con la libertad. Y este autor, sin embargo, tiene esta frase que para mí es una frase que quiero que vosotros comentéis: la libertad ilimitada acaba con la libertad. ¿Qué pensáis de esta frase? Totalmente de acuerdo. No, yo no. La libertad ilimitada, mientras siga siendo libertad, no tiene por qué tener límite. Otra cosa es que nos vayamos equivocando y vayamos pasando de una cosa a otra. La libertad no es mi libertad, es la libertad, que es la mía, la tuya, la de todos. La libertad es como el aire. Está ahí para que lo respiremos todos. La libertad lo que no puedo hacer yo es ni envenenar ese aire, ni quedármelo todo para mí. La libertad es un caldo. Pregunto, ¿la libertad es absoluta? Debería de serlo. Es una aspiración a la que tenemos derecho. Seguramente no lo será, pero tenemos derecho a aspirar a eso. Vamos a ver, voy a ser drástico y voy a poner un ejemplo muy burdo y muy reducido. Mira, yo cuando salga de aquí, tengo derecho a coger mi coche. Derecho a coger mi coche, a ponerlo en marcha, a echarle gasolina pagándola, a pararme en el stop. Cuando llegue al semáforo, respetar los distintos colores del semáforo. Pero en el stop no es un derecho, es una obligación. Mi libertad bien. me está conduciendo a pararme en el stop. Mi libertad me está conduciendo a pararme en el stop. Y a pararme en el semáforo. Y cuando llegue a mi casa, dejaré mi coche y luego me voy a dar una vuelta. Y tengo derecho a volver a las 3 de la mañana, tranquilamente, a mi casa, sin que me pase nada. Nada. Y si me pasa algo,
alguien está atentando contra mi libertad. Y eso no puede ser. Y aquí viene mi actitud drástica. ¿Cómo hay que evitar eso? Respuesta mía, como sea. Porque soy yo el objeto de un atentado, el objeto de un navajazo, el objeto de un tiro, el objeto de un atraco. Y hasta ahí podíamos llegar. Y eso, en el foro interno de cada cual, creo que es verdad, aunque por razones de oportunidad o por lo que sea, alguien quiera decir otra cosa. Mi hijo, cuando sale del colegio, no le puede pasar nada. No le puede pasar nada. Y si en medio del recreo alguien viene con la papelina, eso no puede pasar. ¿Cómo? Como sea. El individuo de la papelina hay que erradicarlo del entorno de mi hijo, no sé del tuyo. Allá. Bueno, hombre, tendría que ser con más intervención estatal, supongo. Bueno, porque, no, pero es que eso no funciona muchas veces. Bueno, no sé, ¿con qué tendría que ser? Hombre, vamos. No funciona porque sí. Lo cogen y a la calle. Pero salimos... Y mi hijo sigue estando ahí. Es que ese sentido irrestricto, sí, pero yo creo que de la libertad, depende de qué libertad. La mía. Y entonces cuando otro sujeto diga también, pues mi libertad es no pararme en el semáforo. No, la norma no es esa. Hombre, claro, por eso precisamente, porque la libertad tiene que estar en consonancia con la ley. Si es que ese es el pero problema. Que le da, si no, ¿qué estamos haciendo? Pero es que el que le ofrece. ¿Quién pone orden? ¿Dios? ¿El Estado? Alguien tendrá que poner orden. Escúchame, pero el que le ofrece si no... yo estoy reduciendo la cosa a una cosa doméstica, claro. Como te he dicho antes y te lo he advertido. El de la papelina no es una entelequia, está ahí. Y hay que quitarlo. Está ahí y hay que quitarlo. Y ahora tú dime cómo. Y yo te contesto, ese no es mi problema, es el tuyo, Estado. Pero hazlo, porque si no, lo voy a quitar yo. Porque tú, Estado, que es el que tienes las posibilidades y el derecho a hacerlo, no lo haces. Y como es mi hijo, que no te estoy hablando de tomarte una copa en la esquina, como es mi hijo el que está en juego, si tú, Estado, no resuelves el problema, lo resuelvo yo. Bien, sí, yo creo que aparte de alguna confusión terminológica, lo que Antonio está expresando vehementemente es algo que muchas personas sienten o sentimos, y es que para disciplinar la conducta de los demás, para que no atenten contra nuestra libertad, necesitamos de algún modo un mayor ejercicio de la autoridad. Es decir, es la autoridad la que tiene que garantizar justamente que los demás no atenten contra nuestra libertad, y yo creo que hay una sensación bastante generalizada de que se ha perdido autoridad y de que convendría recuperar esa autoridad, hacer un ejercicio de recuperación de la autoridad. Yo no sé si Fernando está de acuerdo con esa perspectiva. ¿Crees que hay suficiente autoridad? Estoy perfectamente de acuerdo en que la autoridad del Estado tiene que ejercerse, pero yo le haría, ya que ha sido vehemente Antonio, yo inevitablemente creo que tenemos que ser en estas cuestiones, porque el término libertad es un término de estos también denominados connotativos, ¿no? De esos que suscitan enseguida una carga emotiva tremenda, y enseguida cuando hablamos alguien dice ¡viva la libertad! ¡Muera la libertad! Son cargas emotivas. Tenemos que ir a un análisis más descriptivo. Bobbio ha trabajado mucho sobre ese terreno, y tenemos que ir a un análisis más descriptivo de lo que significa el término libertad y acercarlo a lo que es lo normal en una sociedad. Yo le haría una pregunta a Antonio, que ha hablado el de la papelina. Si el de la papelina, en vez de ser un señor que no es tu hijo, si fuese tu hijo el que lleva la papelina, ¿qué harías? Lo mato. Bien. Yo creo que el Estado está para que aquellos que incluso tengan papelinas, si son tus hijos, no puedas matarlos. Pues... Porque hace ya muchos años que hemos decidido, o que ha decidido una sociedad que, bueno, tiene sus problemas, tiene sus fallos. Y yo, por supuesto, que estoy de acuerdo con que más autoridad, pero no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Hay que dejarla en manos de las autoridades. Pero si es muy desagradable tomarse la justicia por su mano. Si yo quiero que haya justicia. Ojalá, Antonio, nunca te veas en esa tesitura. No, perdona. Estás equivocado. Espero. Sí, no puedes esperar nada porque el hecho está ahí. Yo tengo ese problema de alguna manera. No es un hijo, afortunadamente, pero yo tengo ese problema.
Y hay alguien que está aquejado de esos problemas por inducción en principio y luego voluntad propia, etc. Y el problema está ahí. Y como me afecta de forma directa, no estoy lucubrando. No estoy lucubrando. Y yo tengo dos ejemplos en el mundo, uno real y otro mitológico, que a mí me sirven de paradigma. Los dos. El mitológico, esto quien me conoce me lo habrá oído repetir infinidad de veces, es el de Alejandro frente al nudo gordiano. El que deshaga el nudo gordiano será el dueño del orbe. Y allí todos buscándole la punta a la cuerda. Y cuando se acercó a Alejandro, a la lanza del carro, pues se acercó, miró aquello, sacó la espada y deshizo el nudo, de un tajo. Porque es que no había otra forma de deshacer ese nudo más que de un tajo, y lo deshizo. Y la otra es histórica. En los años 50, la situación racial en los Estados Unidos era bastante crítica. En el apogeo del Klan, del Ku Klux Klan, y con una discriminación racial con los negros sobre todo, lamentabilísima. Y Eisenhower dijo que se había acabado aquello y que en las escuelas había que recibir a los niños negros con toda normalidad. En Arkansas no quisieron. A otro día, tanques. Tanques. Totalmente de acuerdo. Pero no el padre guardián allí impartiendo bendiciones y diciendo, por favor, miren ustedes que son criaturitas de Dios. No, 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 tanques. Antonio, el Estado, pero bueno, si es que estamos totalmente de acuerdo. Haciéndolo. Claro, evidentemente, bueno, lo que pasa es que hay que seguir los procedimientos, porque si no seguimos los procedimientos, entonces todo se convierte en un auténtico desorden. Hay nociones que son fundamentales, las cosas tienen que ser ordenadas, las cosas hay que hacerlas de conformidad a lo preceptuado. Uno no puede hacer o tomarse la justicia por su mano. Bien. Eso es imposible, tiene que ser el Estado. Los telespectadores de Azufre Rojo nos envían cada semana sus preguntas, ya sean dudas o comentarios acerca del tema que vamos a tratar. Y en esta ocasión hemos recibido diferentes mensajes en nuestra página web que Paloma va a leerles a ustedes, que a través de Internet nos han hecho llegar a Azufre Rojo sus preguntas, sus dudas sobre este tema que estamos tratando. Sí, Alfonso, a propósito de lo que se está hablando, Leo hace apología de la máxima «tu libertad termina donde acaba la mía» y nos pregunta ¿dónde empieza y dónde acaba la libertad individual? Pues la respuesta está clarísima. Empieza por que es una libertad irrestricta, absoluta, excepto en aquello que tiene consecuencias para los demás. Es decir, mi libertad, sí, lo hemos dicho ya aquí, mi libertad o la libertad de cualquiera termina allí donde empieza la libertad del otro, evidentemente. Por eso tiene que tener límites la libertad, creo. Tiene que tener un límite, porque no puede mi libertad ser tan irrestricta para que yo haga lo que considere. Es que hay que distinguir entre libertad y libre arbitrio. Una cosa es que yo tenga un libre arbitrio y otro que tenga libertad para llevar hasta sus absolutas consecuencias ese libre arbitrio. Eso es distinto. Es decir, que inevitablemente la libertad que yo tengo tiene un límite y alcanza ese límite a donde empieza la libertad del otro. Sí, sí, ¿Y la libertad puede llegar a ser una carga para una persona? Es decir, no. hasta el punto... Algunos existencialistas decían eso. Algunos existencialistas decían eso. Es una carga. Estamos la condenados. libertad es algo tan valioso y tan precioso que es como cuando alguien tiene un tesoro, tiene que cuidarlo. Yo he cometido muchos errores en mi vida en el uso de mi libertad y no he debido hacerlo. Pues ya tengo los suficientes años como para poder decir esto y no he debido hacerlo. ¿Qué me ha conducido a equivocarme? No a equivocarme en el sentido de cometer un error, sino aun sabiendo que estás orando mal, obrar mal, y a eso me ha llevado mi libertad. La libertad es una cosa valiosísima, pero precisamente por eso tenemos que hacer un uso de ella extraordinario. Mira, si un orfebre, cuando trabaja y lima un anillo para agrandarlo o empequeñecerlo y le caen limaduras de ese oro, al final del día
y de un día y otro día y un año y otro año. Él no coge un plumero y hace así y limpia aquello. No, no, no. Él, celosa y cuidadosamente, lo recoge con un cepillito, todas esas limaduras, esas pequeñas porciones de oro, y las junta, porque al final eso suma una cantidad. Y la libertad es algo así. Hay que tener un celo con ella extraordinario. Ser meticuloso con ella. Claro que sí. Por supuesto, eso no hay... Yo me refería a que la libertad supone tal necesidad continua de tomar decisiones que a veces eso es una pesada carga para una persona, y hay muchas personas que tienen tendencia a someterse, ya sea a una idea, una ideología, una doctrina o un líder. Le hemos preguntado esto mismo a Albert Boadella, le hemos dicho si cree que existe un deseo instintivo de esta sumisión, como quizás para conseguir una protección, quizás porque en ese sometimiento hay quienes tengan una satisfacción del tipo que sea, es decir, una servidumbre voluntaria, y esto es lo que Albert nos ha respondido. Yo creo que si no hay un cierto riesgo en uno mismo de expresar aquello que piensa, o de hacer aquello que debe hacer, la libertad no creo que conduzca a nada. No creo ni que en el fondo sea libertad, porque uno puede pensar lo que sea, pero lo importante es lo que dice o lo que hace. Y es en este momento que hay esta conexión, de la que he hablado antes, con la propia compensación, con la propia felicidad. Es en este momento que la libertad realmente tiene su auténtico efecto. ¿Algo que añadir? Sí, bueno, es verdad que hay personas, bueno, a veces hablas del miedo a la libertad. Estamos condenados a ser libres y la libertad es una carga. Yo digo, bendita condena, esa condena de ser libres, ¿no? Ciertamente hay personas pues que les cuesta trabajo, y recuerdo una expresión de un compañero mío de Santiago de Compostela, de Francisco Puy, que decía que la libertad es algo así como un niño ansioso, que sin embargo se sacia de inmediato, porque es verdad que con la cantidad de libertad de la que disponemos, especialmente en las sociedades abiertas actuales, pues sin embargo utilizamos un infinitesimal de esa libertad. Utilizamos muy poco la libertad, o sea que no hay muchas esferas de libertad o muchos aspectos de la libertad que no la utilizamos. Y ciertamente hay personas que, bueno, porque les resulta más cómodo, pues de alguna manera se pueden volver serviles. Pero bueno, esa también es, vuelvo a repetir, la grandeza y la servidumbre de la libertad. Uno puede utilizar su libertad más o menos, puede dosificarla. Evidentemente, también tenemos la gran ventaja de que de alguna manera hay una protección externa. Uno no puede llegar a tal grado de intentar vender su libertad o no utilizar su libertad que llegue a la más absoluta de las esclavitudes, aunque haya ocasiones que alguien pueda hacerla, pero hasta ahí no está permitido. Ahora, hay todo un cúmulo de eso que también podríamos denominar pues, el ámbito de lo permitido, donde el ciudadano pues, puede utilizar esa libertad que tiene en mayor o menor grado. El que quiera ser menos libre, que lo sea, y el que quiera ser más libre, que utilice toda su libertad. Es su problema. En ese sentido, y a nivel anecdótico, primero y luego no anecdótico, a nivel anecdótico te diré que existe una película deliciosa de Fernando Fernán Gómez que se llama Stico, en el que, siendo él profesor de Derecho Romano y habiendo sido antiguo profesor de Agustín González, le plantea que lo admita como esclavo, a cambio de una biblioteca sensacional, tal, una cosa que está reñida naturalmente con la situación legal actual, pero que con arreglo al derecho romano era perfectamente viable. Y ahí hay un juego dialéctico realmente delicioso que, si no has visto la película, te recomiendo que la veas. Mira, ahora mismo nuestros marineros, o nuestros pescadores se van a Somalia a pescar y los agarran. Para deshacer esa situación se buscan miles de subterfugios.
Y yo creo que nada más que hay un problema esencial, la libertad de esos marineros nuestros, por encima de cualquier otra cosa. No, es que pobrecitos, no los vas a... Sí, 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 porque es que además, si no, los que se mueren son nuestros marineros. ¿Me explico? Sí, porque yo estoy poniendo ejemplos drásticos, pero que están ahí, que no me los he inventado, que están ahí y además están recentísimos. Mira, un ejemplo que yo suelo poner frecuentemente. Habrá científicos y naturalistas que cuando me oigan pongan el grito en el cielo. Hipócritas, embusteros, redomados embusteros. Si ahora mismo apareciera por aquí la última víbora del mundo, preñada, que es un ejemplar único, que si desaparece la historia natural se queda amputada considerablemente por culpa de la ausencia de ese ser, y ese ser a mí me va a morder y me voy a morir yo, le chafo la cabeza. Y a la ciencia, que le vayan dando. Pues es legítima defensa. Claro, pero es que habrá quien levante la voz diciendo, pero hombre, ¿qué dices? Pero ¿y la naturaleza? Pero la naturaleza es la naturaleza porque yo estoy en ella. En cuanto yo no esté en la naturaleza desaparece. Y así es. Pero Antonio, una cosa no. Oye, perdón, quiero que entendáis que yo soy vehemente y apasionado, no violento, ¿eh? La cosa es con la culebra, ¿eh? Pero no entiendo muy bien lo de los marineros. Lo digo porque ¿qué ocurre con...? De que hay que arbitrar procedimientos diplomáticos y amables porque tal. No. Hay que llevar ametralladora en el barco. Porque si no, los que se mueren son nuestros marineros. Y yo entre nuestros marineros, a los que no tengo el gusto de conocer, y unos señores, que da igual que sean de color rosa, negro o lo que sea, me da igual, es su procedimiento, su proceder, lo que es absolutamente inadmisible. Bueno, pues si esa gente desaparece, otra gente tendrá más libertad. Siempre sería buenísimo que a esos que de una manera poco seria pudiéramos llamar los malos, ¿no? Enseguida podemos utilizar los términos maniqueos de lo bueno, lo malo. Es decir, si los malos desaparecieran, pues esto sería maravilloso. Claro. Evidentemente. Pues vamos a que desaparezca. No, pero es que eso, y cuando has hablado antes del nudo gordiano, Alejandro hace ya muchos siglos que cercenó el nudo gordiano y las cosas siguen estando mal, según podemos observar. Pero están mejor. Bueno, depende. Están mejor. Están mejor en algunas zonas están mucho mejor. Han surgido cosas peores. Sí, han surgido muchos problemas, pero nadie, en fin, creo, nadie no. Sí, la mayoría, digamos, poca gente pensaría que en la situación, por ejemplo, que tenemos actualmente en España, en Francia, en Alemania, es decir, cualquiera de nuestro entorno, estamos peor que hace unos siglos. Me extraña porque tenemos una protección en casi todos los terrenos. Tenemos tema de la libertad, incluso que la tenemos, hablaba Boadella, ¿no?, de la libertad en los papeles, en las constituciones. Hay que ver la cantidad de libertades que, por ejemplo, tiene escritas nuestra Constitución, y algunas de ellas son derechos, no son solamente valores. Y eso es importantísimo. Podemos ahora mismo estar ejerciendo lo que estamos haciendo gracias a eso. Posiblemente si eso no existiera no podríamos hacerlo. Este acto, que parece de una sencillez extraordinaria, posiblemente en otros lugares del mundo no se pueda llevar a cabo. Y eso es gracias a que la libertad de expresión, de información, es un derecho que está constitucionalizado. Porque por muy fuertes que fuésemos, no podríamos venir aquí y decirle a estos señores que nos pusieran las cámaras en funcionamiento porque nosotros vamos a ejercer nuestra libertad, ¿no? Hay algo previo que nos da, y eso cuesta trabajo conseguirlo. Fernando, hemos mejorado en muchas cosas, aparentemente. Mira, nosotros no estábamos preparados para esto que está pasando. Y no está pasando nada. Nada. En los años 40 y 50, que yo ya estaba en este mundo, la gente éramos felices y no teníamos coches casi nadie. Y yo iba al colegio con los alpargates paríos. ¿Sabes lo que son los alpargates paríos? Con el dedo fuera. A estudiar. Y no quería estudiar. Y tenía que estudiar. Ahora lo entiendo.
Y no teníamos el nivel de bienestar que ahora, porque se nos ha movido un poquito, la gente sale a la calle a gritar diciendo esto es el desastre, la debacle, una hecatombe. No, estamos muy mal educados, muy mal educados. Y te diré una cosa al respecto de esa especie de actitud maniquea de buenos y malos. San Francisco, el seráfico divino, pues para él todas las criaturas eran sus hermanos. Y eso está muy bien. Para mí no. Para mí no, porque tengo perro y tengo que matar a las garrapatas. Y si no mato yo a las garrapatas, por muy criaturas de Dios que sean, ellas me matan al perro. Y como yo quiero a mi perro, pues tengo que matar a las garrapatas. Quiero decir que no es tan fácil. O sea, esto es un binomio permanente que no es fácil de resolver. Bueno, Antonio, tenemos que dar paso a nuestros telespectadores que nos hacen preguntas a través de Internet, pero antes yo quisiera decir una cosa. Yo creo que hace 40 años éramos más felices, pero era porque teníamos 40 años menos. También. Bien, Dolores a través de Internet nos hace una pregunta tan sencilla como curiosa. Dolores tiene una pregunta para nuestros invitados que es tan sencilla como curiosa. A ella le gustaría saber, ¿qué debe tener primero una sociedad? ¿Educación o libertad? Bien, le hemos hecho esta pregunta también al verbo Adella. Vamos a escuchar lo que ha respondido. Creo que el educador, los educadores, no tienen que pretender nunca ser especialmente objetivos o imparciales, sino que tienen que ser ellos. Es decir, no hay nada tan bueno para alguien que empieza en la vida a educarse, primero con los maestros y después, en fin, hasta con unos iconos, de ver cómo aquella persona habla con libertad de lo que piensa o de lo que debe hacer. Es decir, que se expresa con la máxima libertad sin intentar, diríamos, hacer una especie de fórmula de lo políticamente correcto. Es decir, me imagino un educador pues intenta ser imparcial, no herir sensibilidades. No, yo creo que no hay nada tan bueno como que se muestre tal como es. Y eso es uno de los mejores ejemplos de educación, lo que no implica que yo pueda estar en desacuerdo con él, pero su comunicación es la comunicación, sobre todo, de la libertad, de poder expresar, de poder ser lo que uno cree que debe ser, o lo que uno cree que debe expresar. ¿Educación de la libertad o educación en la libertad? Las dos cosas. Cuando a uno lo están educando, se siente constreñido. Y el sistema, y el padre, y todo es injusto. Y todo es represivo. Y no le dejan ejercer su libertad. Pero tiene que ser así. Y él no lo sabe, como no lo sabía yo, pero tiene que ser así. Mi hijo, que yo tengo un hijo de 10 años, pues tiene que hacer los deberes todos los días. Él entiende que le gusta más jugar, y yo también lo entiendo. Pero yo le tengo que obligar y coartar su libertad, y no solo ahora que tiene 10 años. Cuando tenga 15 seguramente peor, porque estará en la edad del pollino y la cosa crecerá exponencialmente. Y hasta que no le vea la trampa a la vida, y entonces lo entenderá todo, y agradecerá todo lo que antes creyó que era represivo. Mira, hay una anécdota, seguramente será verdad, de Licurgo, uno de los 7 sabios de Grecia, que para demostrarle al pueblo ateniense cómo era la educación, cogió 2 perros, a uno lo crió en absoluta libertad y al otro, bajo una férrea disciplina, le enseñó a cazar y le enseñó a ser útil. Al final, cuando al pueblo, supongo que esto tendrá mucho de legendario, ¿no? En el ágora soltó a los 2 perros y soltó una liebre y dejó un plato de comida. Pues el no educado se fue al plato de comida directamente y el otro se fue a cazar. ¿Cuál era el perro interesante? Pues el que se fue a cazar. Lo que pasa es que mientras están sujetos a esa disciplina, el objeto de la educación cree que está siendo injustamente reprimido
y su libertad está siendo sojuzgada. Se compadece poco lo que acaba de decir con algunas cosas anteriores, porque ¿Cómo evidentemente, ¿Cómo qué? Bueno, evidentemente no se puede tener esa libertad absoluta y restricta de la que hablábamos antes, sino que hay que tener una disciplina en la educación, pues evidentemente. Ahora, eso también es educar en libertad, precisamente si se tiene una concepción de la libertad, de que la libertad no es absoluta. Entonces, la pregunta creo que era algo así como educar para la libertad y en la libertad. Pues sí, ¿por qué no? Evidentemente, educar para la libertad. ¿Para qué se va a educar? ¿A la gente hay que educarla para qué? ¿Para que delinca? ¿Para que no sea libre? Educar para poder ejercer la libertad de conformidad con la razón, con el libre arbitrio, pero entendido siempre de conformidad con las leyes. Pero hay un matiz, Eso es pero hay un matiz que te he dicho antes. ¿Cuál es el matiz? Que no he explicado bien. Educar para la libertad. Educar en la libertad, eso lo sabes tú. El educando no. Hombre. No tiene esa sensación. No la va a tener. No la va a tener. El educando, su naturaleza, estoy hablando naturalmente del ser humano, y otros seres, pero concretamente los hijos, ellos nos juzgan muchísimas veces injustos y no saben lo que les viene encima y que estamos pensando en eso. Ellos no están siendo para ellos, impectore, no están siendo educados en la libertad. Pero desde luego para la libertad sí, qué duda cabe. ¿Por qué no están siendo educados en la libertad? Porque ellos tienen la sensación de la represión. Pero tendrán la sensación, pero Caramba. ahí es que siempre tenemos que distinguir entre lo que es la sensación subjetiva, personal, que uno tiene y las condiciones en las que está desempeñando su función, o si está en la educación, pues su preparación. Yo creo que hoy se está educando en la libertad. Incluso hay quien dice, se educa excesivamente en la libertad, que hay excesiva libertad en la educación. Pero es normal que se eduque en una situación de libertad. Es que no. No sé si el no matiz... Estoy entendiendo, no lo estoy entendiendo. Reconozco mi cortedad, no. pero no Sí. estoy entendiendo. No, vamos a ver. Evidentemente, la sensación de libertad, que es de lo que estamos hablando, tiene mucho de subjetividad. Claro. El tío que consume droga se cree en perfecta libertad de hacerlo. Pues no. No. Porque está demostrado que antes o después se va a hacer puñetas. Entonces, el niño que tiene que someterse a aprenderse la tabla de multiplicar y más adelante a aprenderse el sistema periódico, su naturaleza le está pidiendo otra cosa. Nosotros le estamos obligando a hacer algo que él no quiere hacer. Ya se enterará, evidentemente, que lo estamos educando para la libertad, pero eso tiene un precio, una servidumbre. Y servidumbre y libertad no se llevan bien. Afortunadamente, por mucha sensación, no todo el mundo creo que tenga, esto es como antes todos éramos felices hace 40 años, es una frase más o menos así. No creo que todo el mundo ni todos los chicos que estén educándose actualmente sientan la educación como una especie de yugo que les atenaza, ni que están siendo educados en un sistema donde no hay libertades. Yo creo que eso no es así, ¿eh? Mira, cuando yo, por ejemplo, suspendo a alguien, que suspendo a poca gente, por cierto, evidentemente pensarán que he sido injusto. Pero es que tengo que darles razones de por qué lo he hecho, simplemente. Entonces, no entiendo bien si la educación tiene algún sentido. Es precisamente, pues, la sociedad del conocimiento, las posibilidades de que la gente se forme para la libertad y en la propia libertad. Si no se educa a la gente dentro de un sistema de libertad, pues inevitablemente, ahí cuando Albergo de ella decía, no hay que ser... Sí hay que ser imparciales, claro que sí. ¿Cómo no vas a ser imparcial? ¿Qué quiere decir? Que tengo que transmitir desde la educación toda mi ideología. Una cosa es no ser políticamente correcto, que uno puede ser políticamente incorrecto, y otra es utilizar la educación para adoctrinar, que eso es distinto. En la educación hay que ser lo suficientemente serios como para que eso que incluso en el ámbito académico universitario denominamos la libertad de cátedra no se confunda. Mira. Porque evidentemente hay que, desde la tribuna en la que está uno, nunca utilizarla para adoctrinar a nadie. Y esa es educación en libertad y para la libertad. Mira,
En ese sentido, no sé si... Todo suspende a poca gente, yo a nadie. Entonces... Ya lo suspenderá la vida. Pero sí sacan sobresaliente y los ves en las series de televisión, o aprueban y no los ves en ninguna parte. Porque en mi trabajo o sacas sobresaliente o no sacan nada. Naturalmente que yo ejerzo mi trabajo sobre una tribuna enormemente tentadora para impartir ideología. Nunca. Hasta ahí podíamos llegar. Nunca. No renuncio a la mía. Pero yo tengo en mi repertorio a Miguel Hernández, Partido Comunista, a León Felipe, un libertario tirando muy a izquierdas, a Leopoldo Panero, Luis Rosales. Quiero decir, me da igual. Y cuando yo les digo a los muchachos que digan la canción del esposo soldado, en la que Miguel Hernández dice: nacerá nuestro hijo con el puño cerrado envuelto en un clamor de guitarras y triunfo. Eso lo tienes que decir como si te fuera en ello la vida. No importa cómo pienses. Cuando yo quiero hacer un personaje, me resultará tanto más atractivo si hago una loca. ¿Por qué? Porque yo no soy loca. ¿Me entiendes? Para hacer de mí ya tengo a la vida. Quiero decir que nunca, nunca nadie vaya a pensar que, dado el sitio que yo estoy, se puede impartir ideología. La tengo. Pero sí, efectivamente, entiendo que es una actitud bastarda aprovecharse del sitio en que uno está para impartir ideología. Bien, vamos a seguir dando paso a nuestros espectadores. Ahora Paloma nos va a decir lo que nos ha contado Maite. Maite nos cuenta de forma anecdótica que en su casa sus padres siempre habían hablado de libertinaje para referirse a ella y a su hermano cuando eran más jóvenes y les pedían poder estar más tiempo fuera de casa. ¿Qué diferencias hay entre libertad, libertinaje y libre albedrío? Bueno, esa chica entenderá esa diferencia alguna vez, sin que nadie se lo explique. Claro, esa chica entenderá las diferencias esas cuando tenga responsabilidad, si tiene hijos y tal, lo entenderá perfecta y no necesitará que se lo explique a nadie. Pero es evidente que mientras que ella ha estado en edad adolescente, ha sentido eso. Eso es a lo que yo me refería en educar o no en libertad. Ella no tenía la sensación de que estaba siendo educada en libertad, pero lo estaba siendo. Pero ella no tenía esa sensación. Ahí tienes un ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo en tu respuesta de que la vida se lo explicará, pero evidentemente los padres, como uno pasa por distintas etapas, no solamente la libertad, el libertinaje, el libre albedrío, se entiende de manera distinta en sitios distintos del mundo, sino que también la misma persona, a través de su vida, lo va entendiendo de forma distinta. Eso por supuesto, pero hay unas condiciones mínimas, objetivas. Posiblemente los padres le dirían que era libertinaje, pues porque cuando nosotros teníamos la edad que teníamos, pues no nos dejaban salir más allá de una determinada hora. Y bueno, eso era lo que había en aquellos momentos. Si nosotros que hemos vivido aquella situación, ahora intentamos trasladar esos valores nuestros, pues los chicos a lo mejor pueden entender que eso que les decimos es algo extraño, algo, porque se le puede decir, bueno, esto es que no es libertad, esto ha llegado ya a libertinaje. El libre albedrío es simplemente una cuestión interna de la persona, es decir, no tiene libertad de elección, pero para lo que puede elegir. Si yo intento tener libertad de elección para conducir un coche de carrera, pues posiblemente como la realidad me lo impide, porque yo no soy piloto, no tengo condiciones para ello, pues ya está, el libre albedrío llega también hasta ahí. La libertad, que se dice de tantas maneras, pues sería difícil de explicárselo, pero entenderá perfectamente la chica, y eso por eso digo que estoy perfectamente de acuerdo contigo, entenderá perfectamente la chica, después cuando se haga mayor, la diferencia que le explicaba a su padre entre libertad y libertinaje, por supuesto. Lo entenderá si en el camino... no, ahí está. Si en el camino no hay algo o algos que den al traste con esa vida, porque se da. Un momento. Hoy se reivindica con una desfachatez terrible, con una poca vergüenza descomunal, el botellón. No, mire usted, emborracharse está mal, muy mal.
y no hay justificación para ello. Y que el ayuntamiento habilite un área para que se junten los zagales con 14, 15 y 16 años a ponerse de vino hasta aquí, es una barbaridad. Y si el alcalde se quiere congraciar con el pueblo facilitándoles eso, está errado, con H y sin H. ¿Me explico? Es decir, no, mira, y acabo. Ahora mismo yo estoy muy en relación con la gente joven, por razones, igual que tú, sí. igual que... Es verdad que hay gente de todas clases. Yo voy a poner un ejemplo que es el que más cercano tengo. Yo tengo 68 años. Me ha gustado la juerga como a nadie. Como a nadie. Nunca me he emborrachado. Jamás. Y mira que me he divertido. Y me he divertido mucho, y la guitarra, y la tuna, y la ronda, y las tantas, y tal. Nunca me he emborrachado, porque el que piense que para divertirse se tiene que emborrachar es un imbécil. Y lo digo aquí públicamente. Pero aquellas cosas que hacías de la juerga y tal, ¿no las pudo considerar a alguien en aquel momento actos de libertinaje por tu parte? Depende. Sí, depende. Hombre, si yo no iba con señoras de mal proceder, si yo no me emborrachaba, si yo en mi vida me he puesto un porro en la boca, si yo no fumo, oye usted, ¿qué más da que sean las 3 de la tarde que sean las 3 de la mañana? Pero alguien podía considerarla. Antonio, no hay señoras de mal proceder. No hay señoras, todas exacto. proceden bien. Esta noche tenemos la oportunidad de contar con dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Murcia que sin duda van a aportar una visión, si no diferente, una visión más joven de todos estos temas que estamos aquí tratando. Tenemos en primer lugar a Juan Lajarín, estudiante de Ciencias Políticas, que ha sido alumno interno en el Departamento de Fundamentos del Orden Jurídico, y tenemos también a María Victoria López, licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia. Le hemos preguntado al verbo Adella a qué se tiene que resistir la sociedad para lograr su libertad. En el momento actual yo creo que hay algo de lo que todos deberíamos ser conscientes, que es que el exceso de legislación, siempre por el bien general, puede provocar un recorte importantísimo de las libertades. Es decir, esta penetración de la legislación, siempre gubernamental, de los distintos gobiernos, en todos los repliegues de la sociedad, es algo enormemente peligroso. Puedo poner casi ejemplos que son anecdóticos, pero la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad en el coche, que en fin, que si uno no lo lleva, pues le multan, etc. Es algo que recorta un derecho personal, porque el hecho de que yo no lleve el cinturón de seguridad no provoca ningún daño ajeno, es decir, todo lo contrario, a lo mejor conduzco más libremente. Es decir, otra cosa es quien bebe alcohol. Esto es una causa de accidentes y, por lo tanto, de problemas a unos terceros, pero no el cinturón de seguridad. Entonces, nos hemos dejado recortar la tontería, ¿no? Una cosa que seguramente hay que aconsejar, y que yo llevo siempre puesto, eso es otra cuestión distinta. Pero esta intervención, por cuestiones siempre, en este caso sería una cuestión económica, ¿no? Porque si yo quedo paralítico, pues eso cuesta al Estado. Pero claro, en el fondo, entonces todo cuesta al Estado. Entonces, mejor que los fines de semana, pues no salga la gente de fin de semana, porque eso cuesta muchos muertos al año, ¿no? Y vamos a acabar así. Si no cortamos con este instinto de lo que llamaríamos el poder, de ir legislando en todos los recodos, siempre por el bien general, pero consiguiendo que en un momento uno casi necesite un abogado para salir a la calle y no estar en delito. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, y en este sentido es uno de los grandes problemas de nuestra época en relación a la libertad. Y el otro, que me parece muy grande, que es la corrupción de lo que llamaríamos el poder judicial. Esto sí que es muy peligroso hacia la libertad general de los ciudadanos.
Fundamentalmente a mí me gustaría centrarme en dos aspectos fundamentales que he visto a lo largo de toda la tertulia. La primera de esas cuestiones es la relativa a una pregunta que usted anteriormente hacía a los contertulios, sobre si la libertad era un concepto absoluto o no. En este sentido, yo considero que la libertad no puede ser un concepto absoluto, en tanto que depende de la interpretación que cada cultura concreta hace de la misma idea de libertad. Es decir, las cosas son de diferentes maneras según el cristal con que se miren. Y cada cultura, en tanto que una forma concreta de ver la vida, de ver el conjunto de actividad del ser humano, pues evidentemente va a traer como consecuencia que no haya una continuidad entre las diferentes culturas con respecto a la idea de libertad. Esa es una opinión que yo tengo más o menos asumida y que comparto con algunos de los tertulianos. La segunda apreciación que quería hacer, y también un poco incitar al debate en este coloquio, va referido sobre todo a la idea de los derechos. Hablamos de libertad, pero la libertad tendremos que concretizarla en algo, es decir, delimitarla un poco, hablar de los límites de la libertad. Y yo pienso que la concretización más exacta de lo que es la libertad se ofrece en los derechos, en la incorporación de los derechos a los textos constitucionales a lo largo de la historia reciente de los estados, sobre todo en Occidente y también en algunos sitios en América y en el resto del mundo. Los derechos, en tanto que sustantivación, materialización de la libertad en aspectos concretos de la propia existencia humana en cuanto a la propia supervivencia o también en su perspectiva de poder ir a más, pues yo pienso que garantizan en sí ya el ejercicio efectivo de la libertad. No sé si los tertulianos en este sentido opinarán igual o si piensan que hay algún medio, algún mecanismo mejor para garantizar la libertad en nuestra sociedad. ¿Y qué piensa María Victoria de todo esto? No solo lo que ha dicho Alberto Adella, sino lo que estamos comentando aquí esta noche. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con todo lo que se ha dicho, unas veces con el profesor Navarro y otras veces con el profesor de Béjar. Fundamentalmente la libertad, como un filósofo no hace mucho, que estableció que un individuo no es libre de decidir dónde nace o en qué lugar nace, pero de lo que sí es libre es de decidir continuar por ese camino o, por el contrario, dejarlo de lado. Hacer referencia a que es fundamental el hecho de que la libertad no sea absoluta, que esté limitada. Es muy utópico hablar de libertad en sentido absoluto, aunque a todos nos gustaría que esto fuese genial pero debe estar limitada precisamente para no perjudicar al que tienes al lado. Y si otro te perjudica, evidentemente yo creo que existe un ordenamiento jurídico, unos poderes públicos, jueces y tribunales en los que debemos confiar para que nos protejan en nuestro derecho a ejercer cualquier tipo de libertad, y lo fundamental es confiar en ellos. Si no confiamos en los poderes públicos... Bien, estamos ya casi a punto de terminar y yo quisiera ahora preguntar a nuestros invitados si, para saber más de estos temas y para reflexionar con más elementos de juicio sobre todo esto, si ellos podrían recomendar algún libro o incluso una página de internet o una película, algo que precisamente ayudara a seguir reflexionando sobre todo esto. Bueno, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, por tanto no voy a recomendar ningún... Lo que sí recomendaré es, no un libro, todos los libros que los clásicos o en los que los clásicos han tratado el tema de la libertad son interesantes. Por supuesto, por ejemplo, el trabajo, la conferencia de Benjamin Constant sobre la libertad de los antiguos y de los modernos es un texto interesante para distinguir conceptualmente la libertad como autonomía de la vieja Grecia, de la libertad de los modernos, de la libertad como derechos, que es lo importante. También recomendaría el libro de Stuart Mill sobre la libertad. Recomendaría algunos trabajos de Bobbio, que ha trabajado también sobre la libertad. Y, por supuesto, recomendaría que cuando lean libros
¿Sobre la libertad o sobre otra cualquier cosa? Los lean con libertad, pero sobre todo con libertad crítica, entendiendo por crítica teoría del conocimiento. Es decir, que tampoco se dejen, que cuando lean algo lo hagan con esa actitud que hay que tener de no creerse absolutamente todo lo que leen, sino ser críticos con lo que leen, sea sobre la libertad o sea sobre otra cosa. Y eso les hará más libres. ¿Y Antonio? Pues naturalmente yo es que tengo que ver las cosas desde un punto de vista complementario, no distinto en el sentido de oposición. Se me ha quedado antes una cosa atrás, y era que lo consuetudinario es muy relevante en la libertad. Es decir, a lo largo del tiempo, todo lo que se nos va presentando por delante nos va haciendo a lo que... Y tenemos que ir elaborando paulatinamente. Y ahora lo que me preguntabas. Hay montones de libros sobre la libertad que para el gran público pueden resultar un tanto agrestes. Es verdad que Stuart Mill, títulos como Los límites de la libertad, donde la filosofía impera. Entonces yo me voy a ir a la otra cara de la moneda, de la misma moneda, quiero decir, en eso, en la complementariedad. Que la gente vea o vea películas de Ray Bradbury, de Aldous Huxley, de películas en las que el tema es la libertad. Por ejemplo, en Fahrenheit 451 es divertidísima la película, y ahí se nos conduce a un estado absolutamente intolerable, en donde el gran hermano, eso que ahora la gente piensa cuando ve los de Gran Hermano, los otros, ¿cómo se llama aquel programa que hacía Sardá? Crónicas marcianas, todo eso son títulos de obras de autores que yo estoy ahora mismo invocando, en donde está no esa tontería que se hace en la televisión, sino cosas mucho más trascendentes, que un mundo feliz, en donde se puede llegar a eso. O sea, se puede llegar a eso. Orwell, se puede llegar a eso. Se puede, y eso es un peligro. Es decir, el mundo feliz es un mundo feliz, entre comillas. Y hay un rebelde que terminará colgándose de un árbol, porque naturalmente no está dispuesto a vivir en ese mundo feliz, en donde el consumismo está satisfecho, en donde a nadie le falta nada, en donde... Y está todo ahí, menos tú, que es donde está la verdadera libertad. Bien, muchísimas gracias. Yo tengo también una recomendación que hacer. Recuerden este nombre, Cornelius Castoriadis. Y con unas frases de Cornelius Castoriadis voy a terminar este programa. Esto va a ser un poco como la conclusión de toda esta conversación. Decía él, la democracia es el régimen de la autolimitación. El límite es el elemento constitutivo de la libertad. Esta existe porque a través de la política y de las leyes ponemos límites en nuestra convivencia. Bien, es hora de acabar ya nuestra conversación. Mi mayor agradecimiento a todos nuestros invitados, a Paloma Carvajosa, a todo el equipo de Azufre Rojo, a nuestros patrocinadores y, por supuesto, a ustedes, nuestros espectadores, que son la verdadera razón de este programa. Les animamos a enviarnos sus sugerencias, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios a través de nuestra página web, cuya dirección verán sobreimpresa en sus pantallas. La semana que viene les esperamos de nuevo aquí en Azufre Rojo. No lo olviden, usen nuestro blog, envíennos sus comentarios y hasta la semana que viene sean ustedes muy felices.